¿Qué tal a todas y todos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de proyectos con Micro:bit. Soy Eric Riquelme de Ideo Digital y bueno, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de estrategias y recursos para implementar Micro:bit en el aula. En particular vamos a hablar de proyectos, cómo seleccionar proyectos, vamos a ver que tenemos un repositorio y cómo adaptar estos proyectos a la realidad de cada establecimiento, las consideraciones del currículum y todo lo demás. Así que lo primero que vamos a ver es la plataforma oficial y después vamos a hablar de selección y de adaptación. Primero vamos a revisar este repositorio de proyectos. Así que vamos entonces a explorar este sitio. Este es el mismo material que está también dentro de la plataforma. Y bueno, revisemos entonces en qué consiste este repositorio. Nosotros acá estamos en el sitio oficial de Micro:bit y podemos ver que tenemos varios proyectos. De hecho, en concreto tenemos 101 proyectos distintos, todos con distinto nivel de dificultad. Podemos ver que estamos comenzando con los principiantes al principio. Podemos filtrar por dificultad. Y también se van relacionando entre sí. Algunos proyectos que son de dificultad principiante, después tienen su versión intermedia, o sea, la progresión de este proyecto. Así que vamos a ver que podemos seguir avanzando dentro de el mismo proyecto e irlo profundizando y complementando. Entonces, vamos a revisar algunos y vamos a ir, por ejemplo, al primero. No, vamos a ir al segundo, al corazón palpitante. Y si entramos a alguno de estos proyectos, vamos a ver que lo primero es qué es, también modelan la solución, cómo se debería ver esto al final, cómo funciona, los materiales necesarios e incluso el código. Así que por donde lo miremos, este es un recurso orientado hacia los docentes, porque acá básicamente me está entregando la respuesta. Yo no necesito ser un experto programador, sino que simplemente necesito saber dónde encontrar esta información. Entonces lo tenemos acá. Lo puedo abrir en MakeCode para editar sobre este. Y también al final tenemos extensiones de la actividad. O sea, en el paso 3 que dice mejóralo, tenemos actividades extra o complementos que se le puede hacer a este proyecto. Entonces tenemos un repositorio de cerca de 100 proyectos con las instrucciones, con su código, los materiales y extensión de la actividad. Así que ahora que ya hicimos un reconocimiento por esta plataforma, vamos a continuar dentro de los temas que nos convocan el día de hoy. Tenemos un repositorio gigante de proyectos. ¿Cómo los seleccionamos? Bueno, acá vamos a dar algunas indicaciones a la hora de elegir, porque tenemos, la verdad es que muchas opciones, pero tenemos algunos criterios que podemos aplicar a la hora de seleccionar. Lo primero, lo principal, es el nivel de dificultad. Claramente no podemos tirarle un proyecto avanzado a estudiantes que recién se están integrando a esta forma de trabajo. Entonces siempre se recomienda partir con un nivel de dificultad principiante. Hay que considerar, eso sí, que se recomienda trabajar desde tercero básico en adelante. Esto principalmente porque cuando son más pequeños, el trabajar con la placa, que es un componente electrónico, podemos tener problemas ahí. Por lo tanto, recién de tercero básico en adelante ya se puede empezar a tener un trabajo más fluido con los estudiantes. Claramente, la última palabra siempre la tiene la docente o el docente. Así que eso también lo tienen que terminar de definir ustedes, pero la recomendación es que a lo menos, como mínimo, deberían estar en tercero básico. ¿Ya? Y comenzando con proyectos de dificultad principiante, independiente del nivel, deberían comenzar con un proyecto simple. Los proyectos de nivel intermedio son para estudiantes que ya han tenido experiencia con Micro:bit. Terminaron un proyecto de dificultad principiante y ahora tenemos que seguir complementándolo o tenemos que ver un nuevo concepto. En esta ocasión entonces los proyectos de nivel intermedio son muy útiles, pero eso no significa que sea el segundo proyecto. Yo puedo tener 2 hasta 3 o todos los que necesite de dificultad principiante antes de pasar a un nivel intermedio. ¿Sí?
Los proyectos avanzados son los que toman más tiempo, son los que muchas veces también se complementan con maquetas externas. Probablemente tengan que hacerle alguna especie de armazón o preparar un prototipo más completo. Y acá sirve mucho para los estudiantes que ya tienen un nivel de autonomía más desarrollado y también habilidades de programación, porque se va haciendo más compleja esa área. Y se recomienda que por lo menos tengan dominio de las sentencias condicionales que se van a ocupar muchísimo en estos proyectos. Otros criterios tenemos la cantidad de clases y los materiales. Pero, por una parte, la cantidad de clases va a influir también en qué proyecto vamos a seleccionar claramente. Si tenemos pocas clases, elijamos un proyecto más simple. Y se recomienda dar por lo menos 2 clases para cada etapa del proyecto. Así que, bueno, vamos a ver que la idea acá es justamente poder darle un tiempo necesario para que puedan programar, pero también para construir la maqueta en caso de que la necesiten, o también tiempo para investigar. Y por lo tanto, ahí la idea es poder estimar y considerar todas las etapas de desarrollo, pero dejar esas etapas separadas. Si tienen que investigar, dejemos 2 clases para eso, 1 o 2 clases. Si tienen que prototipar, bueno, 2 clases más, por lo menos, dependiendo de la dificultad. Y si tienen que hacer una presentación con esto, también asignémosla. Pero pensemos en todas estas etapas y a cada etapa démosle una cantidad de clases fijas. Y por otra parte, los materiales, bueno, tenemos que seleccionar proyectos cuyos materiales tengamos acceso. Si no podemos adquirir algún material, no tiene sentido que programemos entonces una actividad en base a esto. Es importante, eso sí, considerar que la idea es armarse una lista de materiales previo al inicio, para no llevarnos sorpresas durante el proceso. Y también ojalá, yo sé que no siempre está el tiempo, pero ojalá que ustedes mismos puedan crear también el proyecto antes de comenzar. Lo otro que tenemos es la adaptación de proyectos. Vamos ahora a hablar de un proyecto ya seleccionado, ¿qué cambios le puedo hacer a esto? Y acá, bueno, hay muchos cambios, cada docente conoce su realidad, la realidad de sus estudiantes, así que hablemos de algunos criterios de adaptación, algunos puntos que podemos adaptar aquí. Y lo primero es adaptar según los objetivos que nosotros tengamos. Esto es bien versátil. Entonces, si nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, alguna habilidad específica, como utilizar alguna herramienta específica, o alguna habilidad de motricidad más fina, o complementarlo con habilidades que se ven en la asignatura de artes, por ejemplo, lo podemos hacer. Podemos hacer variaciones para que, por ejemplo, puedan utilizar distintas herramientas. Para esto tenemos mucho espacio de holgura en cuanto a la maqueta misma, que puede complementar el Micro:bit. En algunos casos, por dar un ejemplo, cuando se crea un dado, los estudiantes también crean el dado en cartón, y para eso arman la estructura de este cubo, ¿cierto? Y después lo recortan, lo pegan. Entonces involucra todo un conjunto de habilidades que no están directamente relacionadas con Micro:bit, pero Micro:bit definitivamente es una ayuda a la hora de desarrollarlas. Por otra parte, también tenemos el acercamiento a otras áreas o conocimientos. En resumen, es la posibilidad de hacer cruces curriculares. ¿Okay? Por ejemplo, lo que estábamos hablando del cubo se puede complementar con matemáticas, con el área de geometría. Tener que crear cuerpos geométricos para crear dados con distinta cantidad de caras. Entonces existe la posibilidad de vincularlo a otras áreas de conocimiento. Y finalmente, para cerrar, está la adaptación según la disponibilidad de material. Si vemos que un proyecto es muy bueno, lo podemos adaptar para que no requiera todos los materiales que necesitáis. Por ejemplo, hay una actividad que se llama medidor de conductividad, en donde habla de medir la conductividad de monedas y algodón. En el caso de que yo no tenga acceso a esos materiales, yo los puedo cambiar. Hay muchos materiales a los que yo puedo estudiar su conductividad.
y lo mismo va a ocurrir en muchos otros proyectos. Así que está la posibilidad de adaptar, la posibilidad de hacer estos cambios y recuerden que ustedes, como docentes, tienen la última palabra y nadie sabe mejor que ustedes lo que es mejor para sus estudiantes. Así que estén muy bien y nos estamos viendo en otra cápsula.